Imagina por un momento que tus riñones son dos pequeños héroes silenciosos, trabajando día y noche sin descanso, filtrando tu sangre, eliminando toxinas y manteniendo el equilibrio perfecto de líquidos en tu cuerpo. Ahora, piensa en lo que ocurriría si, sin darte cuenta, les fueras quitando poco a poco la única herramienta que necesitan para sobrevivir: el agua. Puede que creas que no beber suficiente de vez en cuando no es gran cosa, pero la verdad es que la deshidratación crónica, incluso leve, puede iniciar un proceso silencioso y devastador que, con el tiempo, podría dejar secuelas irreversibles. Desde el primer sorbo que decides saltarte, tus riñones empiezan a recibir una señal: estamos en modo ahorro. Esto significa que concentran más la orina, trabajan con más esfuerzo y soportan una carga extra que, si se prolonga, puede ser peligroso. Lo más inquietante es que este daño no se siente de inmediato. No hay una alarma que suene en tu cabeza, ni un dolor repentino que te advierta. En cambio, los signos son tan sutiles que podrías confundirlos con fatiga normal, dolor de espalda ocasional o incluso cambios en tu estado de ánimo. Pero dentro de ti, a nivel microscópico, miles de nefronas, las unidades filtradoras de los riñones, empiezan a resentirse. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, la sangre se vuelve más espesa, la circulación se ralentiza y los riñones tienen que filtrar con mayor dificultad. Esto eleva el riesgo de que se acumulen minerales como calcio, oxalato o ácido úrico, que pueden cristalizarse y formar piedras renales, esas pequeñas pero extremadamente dolorosas puñaladas internas, que muchas personas describen como el peor dolor de sus vidas. Y aquí viene la parte más preocupante. No hace falta que pasen años para que el riesgo aumente, basta con repetir el hábito de beber poco durante semanas, para que el estrés oxidativo y la inflamación empiecen a dañar las estructuras renales. Además, si ya tienes factores de riesgo como hipertensión, diabetes o antecedentes familiares de enfermedad renal, la falta de agua actúa como gasolina sobre un fuego que ya está encendido. En las primeras horas de deshidratación, tu cuerpo intenta compensar reteniendo sodio y disminuyendo la producción de orina. Pero este mecanismo no es gratis. La concentración de toxinas en la sangre aumenta y las células renales trabajan en un entorno más ácido y agresivo. A largo plazo, este ambiente puede contribuir a cicatrices internas, pérdida de tejido funcional y, en casos graves, insuficiencia renal crónica. No beber suficiente agua también impacta en la presión arterial, porque los riñones regulan el volumen de sangre que circula por tus arterias. Si no hay suficiente líquido, la presión puede caer momentáneamente, lo que provoca mareos y fatiga, pero también puede subir de forma crónica, porque el cuerpo activa hormonas como la vasopresina para retener líquido y estrechar los vasos sanguíneos. Esta montaña rusa de presión arterial, repetida día tras día, es un factor silencioso que acelera el deterioro de los riñones. Quizá ahora estés pensando, pero yo tomo café, té, jugos, eso cuenta, ¿no? Aunque estas bebidas aportan algo de líquido, no sustituyen completamente el papel del agua pura, y algunas incluso tienen un efecto diurético, haciendo que pierdas más líquido del que ganas. El mito de que no me siento sediento, así que estoy bien, es uno de los más peligrosos, porque la sensación de sed es un indicador tardío. Cuando la sientes, ya estás levemente deshidratado. Lo más desconcertante es que este proceso se desarrolla sin dolor evidente, hasta que un día te despiertas con dolor lumbar intenso, hinchazón en pies o tobillos, cambios en el color de la orina, o una fatiga que no mejora con descanso. Y ahí es cuando descubres que tus riñones llevan tiempo pidiendo auxilio. Algunos estudios han mostrado que incluso una deshidratación leve reduce el flujo sanguíneo renal en un 8 a 10%, y si esto ocurre repetidamente, el riesgo de daño permanente aumenta. Ahora bien, imagina esta escena. Un anciano que siempre ha sido activo empieza a sentir menos energía, más dolor lumbar y cierta dificultad para concentrarse. Él no lo asocia con el agua, porque bebe cuando tiene sed, pero en realidad sus riñones están trabajando al límite, intentando filtrar sangre espesa y acumulando pequeñas lesiones, que con el tiempo podrían convertirse en una enfermedad crónica. El mensaje aquí es claro y alarmante. La falta de agua no es un problema trivial, es un detonante silencioso de un deterioro interno, que podrías evitar con un gesto tan simple como beber lo suficiente cada día. Y mientras más lo ignores,
más cerca estarás de ese punto en el que el daño ya no se puede revertir. Lo inquietante de la deshidratación y su impacto en los riñones es que, incluso cuando crees que estás llevando una vida normal, podrías estar desgastando de forma acelerada uno de los órganos más vitales de tu cuerpo, sin darte cuenta. Cada día que pasa sin el aporte suficiente de agua, tu sistema de filtrado se enfrenta a un desafío mayor. La sangre se vuelve más viscosa, las toxinas circulan durante más tiempo, y los microcapilares que alimentan las nefronas empiezan a sufrir un desgaste silencioso. Los riñones tienen un sistema de defensa impresionante, pero no infinito. Primero responden con una mayor concentración de orina, lo que hace que ésta adquiera un color más oscuro y un olor más intenso. Esto que a muchos les parece algo normal tras horas sin beber, en realidad es una señal de alerta de que el cuerpo está en modo de conservación extrema. A medida que este patrón se repite, el tejido renal se expone a un entorno más ácido y con mayor presencia de minerales, aumentando el riesgo de cristalización y formación de cálculos renales. Y no hablamos solo de un dolor intenso pasajero. Las piedras renales pueden bloquear el flujo de orina, provocando una presión interna que daña el riñón de forma irreversible. Pero hay algo más que suele pasarse por alto. La deshidratación crónica altera el delicado equilibrio de electrolitos como sodio, potasio y calcio, y los riñones son los responsables de regularlo. Un desequilibrio prolongado de estos minerales puede provocar desde calambres musculares y debilidad hasta arritmias cardíacas potencialmente mortales. De hecho, estudios clínicos han demostrado que incluso una pérdida de líquido corporal del 2% ya puede afectar de forma significativa la función renal y la capacidad del cuerpo para eliminar residuos. El problema es que esta pérdida es fácil de alcanzar, basta con un día caluroso, algo de actividad física y no beber agua suficiente. Imagina que mientras tú crees que estás simplemente algo cansado o deshidratado por el calor, en realidad tu filtrado renal se ha reducido notablemente y las toxinas están circulando más tiempo por tu organismo. Ahora, si a esto le sumamos factores como una dieta alta en sal, consumo frecuente de proteínas animales o la costumbre de abusar de analgésicos, el escenario se vuelve todavía más peligroso. Estos elementos ejercen presión extra sobre los riñones, y sin suficiente agua para diluir y inar los desechos, el riesgo de daño estructural se dispara. Lo más aterrador es que la insuficiencia renal no avisa con síntomas claros hasta que ya está en una fase avanzada. El cansancio, los mareos, la hinchazón o los cambios en la orina se interpretan fácilmente como problemas menores, lo que retrasa el diagnóstico y permite que el daño progrese sin freno. Y cuando finalmente se detecta, en muchos casos ya se ha perdido una parte importante de la función renal, que no se puede recuperar. A partir de cierto punto, la única opción es la diálisis o el trasplante, tratamientos invasivos y que cambian por completo la calidad de vida de una persona. ¿Te imaginas depender de una máquina varias horas al día, varias veces por semana, solo para que tu sangre pueda limpiarse porque tus riñones ya no pueden hacerlo? Esa es la realidad a la que se enfrentan miles de personas cada año, y muchas de ellas llegaron a ese punto por hábitos que parecían inofensivos, como no beber suficiente agua. También es importante entender que los riñones influyen directamente en otros sistemas del cuerpo. Un riñón debilitado afecta la producción de eritropoyetina, una hormona que estimula la creación de glóbulos rojos. Sin suficiente cantidad aparece la anemia, que genera fatiga crónica y falta de concentración. Además, los riñones participan en la activación de la vitamina D, esencial para la salud ósea. Por eso, una hidratación deficiente que dañe estos órganos puede terminar afectando tus huesos y aumentando el riesgo de fractura. Incluso la piel y el cabello sufren. Al filtrar menos toxinas, el cuerpo las expulsa de forma menos eficiente, lo que puede derivar en erupciones, sequedad extrema y caída del cabello. Y mientras todo esto ocurre, tú puedes seguir sin sentir sed intensa, creyendo que todo está bajo control, cuando en realidad el deterioro avanza cada día. La ironía más peligrosa es que prevenir este daño es extraordinariamente simple y barato. Basta con beber suficiente agua limpia a lo largo del día. Pero la mente humana tiende a subestimar lo que no ve ni siente de inmediato, y los riñones, con su capacidad de aguantar en silencio, son víctimas perfectas de este descuido. Lo que quizá no sabes es que incluso los cambios leves en tus hábitos pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, comenzar el día con un vaso grande de agua, llevar siempre una botella contigo y beber antes de sentirse pueden ser las barreras que te salven de un daño irreversible. Porque la pregunta no es si tus riñones pueden resistir un día con poca agua,
sino cuántos días seguidos podrán soportarlo antes de que empiecen a fallar de forma permanente. Y cuando llegas a ese punto ya no hay marcha atrás. Lo más perturbador del daño renal, causado por la deshidratación crónica, es que no se limita solo a los riñones. El deterioro se extiende como una cadena silenciosa hacia todo tu organismo. Y cuando empiezas a sentir los primeros síntomas evidentes, ya es tarde para revertir gran parte del daño. Cada vez que tu cuerpo carece de agua suficiente, la sangre que fluye por tus arterias se espesa, haciendo que el corazón tenga que bombear con más fuerza. Esto aumenta la presión arterial, y los riñones, que son los filtros de esta sangre, se ven forzados a trabajar bajo una tensión constante. La presión alta prolongada no solo los daña directamente, sino que también destruye gradualmente los diminutos vasos sanguíneos encargados de alimentar las unidades de filtrado. Estos vasos, una vez dañados, no pueden regenerarse fácilmente, y el filtrado se reduce día a día. Mientras tanto, las toxinas y desechos que deberían eliminarse empiezan a acumularse, afectando tu sistema nervioso, tu digestión y hasta tu estado de ánimo. Puedes experimentar dolores de cabeza frecuentes, confusión mental, somnolencia extrema o, en casos más graves, episodios de desorientación. Lo inquietante es que la mayoría de las personas atribuyen estos síntomas al estrés o al cansancio, ignorando que en realidad son señales de que sus riñones están fallando. Y si no actúas, el daño avanza hasta llegar al punto en que los riñones dejan de poder filtrar de forma efectiva, una condición conocida como insuficiencia renal. Llegado a este estado, la sangre acumula altos niveles de urea y creatinina, dos sustancias que en exceso son tóxicas para el cerebro y el corazón. Es en este momento cuando pueden aparecer síntomas más dramáticos: hinchazón marcada en pies y tobillos, dificultad para respirar por la acumulación de líquido en los pulmones, calambres musculares intensos y un cansancio que no desaparece con el descanso. Y lo más aterrador, el fallo renal no siempre es un proceso lento. En casos de deshidratación severa combinada con otros factores de riesgo, puede desarrollarse de forma aguda en cuestión de días, llevando a la necesidad urgente de diálisis. La diálisis no es solo un procedimiento incómodo, es un cambio de vida radical. 3 veces por semana, durante varias horas, conectado a una máquina que hace lo que tus riñones ya no pueden hacer. Esto, además de agotar física y mentalmente, expone a infecciones, problemas circulatorios y un alto riesgo de complicación. Y si crees que un trasplante es la solución mágica, la realidad es mucho más dura. Conseguir un donante compatible puede llevar años, y no todas las personas sobreviven a la espera. En medio de todo esto, hay un detalle escalofriante que casi nadie menciona: un riñón dañado por la deshidratación también pierde su capacidad de regular el equilibrio ácido-base de tu cuerpo. Esto provoca que el pH de la sangre cambie y se vuelva más ácido, un entorno perfecto para que se acelere la degradación de tejidos y huesos. Y por si fuera poco, un fallo renal prolongado aumenta el riesgo de paro cardíaco, ya que los electrolitos como el potasio pueden acumularse hasta niveles mortales, provocando arritmias. Un simple vaso de agua no parece tan trivial cuando entiendes que puede marcar la diferencia entre un latido normal y uno que se detiene para siempre. La tragedia es que muchas personas ignoran la sed o incluso piensan que beber poca agua es normal, porque no sienten sed intensa. Esto se debe a que, con la edad, el mecanismo de la sed se debilita, lo que significa que puedes estar peligrosamente deshidratado sin darte cuenta. A esto se suma que si consumes bebidas diuréticas como café, té o alcohol, pierdes aún más líquidos y obligas a tus riñones a trabajar con menos recursos. Lo que comienza como una simple ligera sequedad en la boca, puede convertirse, sin que lo percibas, en un colapso renal en cuestión de semanas, si las condiciones son adversas. Ahora imagina esta escena: es un día caluroso, no has bebido suficiente agua, sudas, comes algo salado, y al final del día notas un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Lo ignoras, piensas que es por una mala postura o cansancio, pero en realidad es tu riñón pidiendo auxilio. Un dolor que, si decides ignorar, podría transformarse en un dolor insoportable por una piedra bloqueando el flujo de orina. O peor aún, en un fallo total que te lleve directo a urgencias. Lo impactante es que todo esto es evitable. Beber agua no cuesta nada comparado con el precio de perder tu independencia, tu energía o incluso tu vida. Pero el cuerpo humano es paciente, demasiado paciente, y paga el precio de nuestra negligencia hasta que ya no puede más. Cuando ese momento llega, no hay marcha atrás y la vida que conocías deja de existir para siempre. En la etapa final del daño renal causado por años, o incluso meses, de no beber suficiente agua,
El cuerpo entra en un estado que podríamos llamar alerta roja total. Los riñones, agotados y cicatrizados, ya no son capaces de filtrar de manera eficiente, y esto desencadena una reacción en cadena que compromete todos los sistemas vitales. La acumulación de toxinas en la sangre se vuelve tan alta que cada órgano comienza a trabajar en condiciones tóxicas. El cerebro, intoxicado por altos niveles de urea, empieza a fallar, primero con pequeñas lagunas de memoria, luego con confusión mental y finalmente con episodios de delirio, donde puedes olvidar dónde estás o incluso quién eres. La piel, incapaz de eliminar correctamente los desechos por el sudor, adquiere un tono amarillento o grisáceo, y una picazón constante se apodera del cuerpo. Los pulmones se llenan de líquido debido a la sobrecarga de volumen, provocando una sensación de ahogo que empeora al acostar. El corazón, obligado a trabajar en un entorno donde el potasio en sangre puede alcanzar niveles peligrosamente altos, corre el riesgo de sufrir arritmias fatales, que pueden detenerlo en cuestión de segundos. Cada latido puede ser el último, y no hay forma de prever cuándo ocurrirá. El sistema óseo tampoco escapa. La falta de filtrado adecuado interrumpe el equilibrio de calcio y fósforo, debilitando los huesos hasta el punto de fracturas espontáneas con movimientos mínimos. La anemia se vuelve crónica, porque los riñones dañados ya no producen suficiente eritropoyetina, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Esto provoca un cansancio extremo que te impide realizar incluso las tareas más simples, como levantarte de la cama o caminar unos pasos. Las piernas y los pies se hinchan tanto que la piel se estira al límite, volviéndose dolorosa al tacto, y cualquier pequeño golpe puede abrir heridas, que tardan semanas en cerrar debido a la mala circulación y a la debilidad del sistema inmunológico. La realidad es tan cruel que, llegado a este punto, la diálisis ya no es una opción ocasional, se convierte en la única forma de seguir vivo. 3, 4 o incluso 5 horas, 3 veces por semana, conectado a una máquina que extrae tu sangre, la filtra y la devuelve, mientras tu vida se reduce a una rutina médica interminable. Pero incluso la diálisis tiene un límite. Con el tiempo, el cuerpo se debilita tanto que tolerar estas sesiones se vuelve cada vez más difícil. Las infecciones recurrentes en el acceso vascular, los coágulos de sangre y la presión arterial inestable hacen que cada tratamiento sea una prueba de resistencia física y mental. Un trasplante podría salvarte, pero la lista de espera es larga y cada día sin un riñón funcional es una cuenta atrás. Y aquí está la verdad más escalofriante. Muchas personas mueren esperando, no porque no haya riñones disponibles, sino porque su cuerpo ya no está lo suficientemente fuerte como para soportar la cirugía. Lo que comenzó con algo tan simple como no tengo sed, así que no voy a beber agua, termina convirtiéndose en una sentencia silenciosa. Y lo más irónico es que el daño se puede evitar casi por completo con un hábito tan sencillo y barato como beber suficiente agua todos los días. No estamos hablando de litros y litros exagerados, sino de la cantidad mínima necesaria para que los riñones trabajen sin sobrecargarse. Sin embargo, cada vez que decides posponer ese vaso de agua, cada vez que ignoras la sensación de boca seca, estás tomando una decisión que, acumulada en el tiempo, puede costarte la vida. Imagina el momento en que el médico te mire a los ojos y te diga: tus riñones ya no funcionan, y no hay forma de revertirlo. Esa frase no solo cambia tu presente, cambia tu futuro para siempre. A partir de ahí, cada día será una lucha por sobrevivir, y la libertad que dabas por sentada desaparecerá. Ya no podrás viajar libremente, tu dieta estará estrictamente controlada, y hasta un simple resfriado podrá convertirse en una amenaza grave. No es una exageración, es la realidad diaria de millones de personas en todo el mundo que en algún momento de su vida subestimaron el poder de un vaso de agua, y tú, que ahora mismo puedes decidir, tienes la oportunidad de no formar parte de esas estadísticas. La decisión es tuya, pero recuerda, cada gota que dejas de beber es un paso más hacia un final que podrías evitar.